varios temas respecto, muchísimos temas, pero la mayoría no tienen relevancia nada lo van a ver. Entonces, a partir de ahora vamos a ver los temas que realmente les van a servir tanto para su examen de revalía para su vida profesional, ¿ok? Diabetes gestacional. ¿Cómo definimos a la diabetes gestacional? Es el aumento de la glucosa en sangre durante la gestación. Esa es la definición de diabetes gestacional. Aumento de glucosa en sangre durante la gestación. Incremento de la glicemia durante la gestación. Eso es diabetes gestacional. Sencillo. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores? 3 factores de riesgo importantes. Primero, antecedente de diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces haya tenido un antecedente la paciente de diabetes mellitus, no haya sido tratada, pero por algún motivo la paciente lo dejó y bueno, constituye un antecedente para que la paciente desarrolle probablemente una diabetes gestacional. Otro factor de riesgo es la edad. Arriba de 35 años. ¿Ya? Otro, la obesidad. Factor de riesgo también importante. Generalmente la edad no, es un factor de riesgo casi para la mayoría de las patologías, como ya lo hemos dicho, ¿no? Especialmente para preeclampsia y diabetes gestacional o estados hipertensivos del embarazo, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? La obesidad también. ¿Ya? Actualmente en el siglo XX, siglo XXI, las enfermedades top, las que predominan en cuanto a la incidencia, son pues, las enfermedades metabólicas o síndrome X, también se llama, que lo pedimos síndrome X, pregunta de examen. ¿Cuáles son los que conforman el síndrome X? La diabetes gestacional, la hipertensión arterial y la obesidad, HTA y obesidad. ¿Okay? Esos constituyen parte de lo que es síndrome X o síndrome metabólico, enfermedades actuales de lo que es el siglo XX-XXI. ¿Okay? Bien, estos factores de riesgo importantes, como antecedentes de diabetes, tipo 1, tipo 2, edad y obesidad. Para incidencia, 1 de cada 10 embarazos a nivel mundial, 1 de cada 10 embarazos a nivel mundial, se dice que hay o presentan diabetes gestacional, ¿no? Es una incidencia alta, sí, ¿no? En la familia debe haber tíos, tías diabéticos, hipertensos, obesidad, o sea, es una enfermedad del siglo XX, una incidencia alta, ¿ok? 1 de cada 10 embarazos a nivel mundial. ¿Cómo clasificamos a la diabetes gestacional? La diabetes gestacional se clasifica, en diabetes pregestacional, ¿ya? Y la diabetes gestacional, propiamente dicho, diabetes gestacional, ¿ok? La diabetes pregestacional, como su nombre lo indica, es cuando la paciente antes de su embarazo ya tuvo o ya tiene diabetes, antes de embarazarse. Por ende, acá están las diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Tipo 1, insulino dependiente, ¿no ve? Y tipo 2, no insulino dependiente. ¿Ok? No vamos a redundar ni profundizar, porque eso no me corresponde medicina interna. Pero a grandes rasgos, esos son los dos tipos de diabetes, ¿ya? Diabetes tipo 1 y tipo 2, pregestacionales. ¿Ok? Antes de embarazarse, ya la paciente tiene diabetes. En cambio, la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, ya es cuando la paciente durante la gestación presenta todos los síntomas, signos de una diabetes. O sea que hay o aparece durante la gestación. Anteriormente la paciente era todo normal, se embaraza y aparece con patología de diabetes gestacional durante la gestación. La diabetes gestacional es cuando la diabetes se manifiesta o se presenta durante la gestación. ¿Ok?
Esos son los dos tipos de diabetes: pregestacional y gestacional. Bien, ¿cómo es la etiopatogenia? Sencillo, fácil. Hay dos grandes grupos, los cuales inciden en lo que es la etiopatogenia de la diabetes gestacional. Por un lado están factores hormonales como los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, está el cortisol y también la hormona lactótropa, o prolactina, perdón, hormona prolactina, no es hormona prolactina. ¿Ya? Entonces, estas hormonas, por un lado, inciden en la etiopatogenia de la diabetes gestacional, pero por otro lado está también lo que es el factor genético hereditario. O sea que ya desde que se une el embrión con el espermatozoide, o el óvulo con el espermatozoide, ya hay una predisposición genética hereditaria a adquirir diabetes. Y básicamente ese es el punto central en cuanto a la etiopatogenia, no solo de la diabetes gestacional, sino también de todas. Ustedes deben saber mejor que nadie, tienen tíos, papás que están con diabetes o hipertensión. Un factor prácticamente predisponente importante del factor genético. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Por una parte, las hormonas placentarias, estas hormonas como los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, el cortisol y la prolactina incrementan ya la secreción de insulina. ¿Ok? Incrementan la secreción de insulina. ¿Ok? Pero por otro lado, este factor genético hereditario, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Incrementa la resistencia a la insulina. ¿Ok? Este incrementa la secreción de insulina. Este otro incrementa la resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una enzima que se encuentra en todas las células. Es como la llave de una puerta. Permite el paso o la entrada de glucosa al interior de la célula. ¿Qué es lo que hace la glucosa en la célula? Constituye un factor motor metabólico para la célula. ¿No ves? Sin eso no puede sintetizar, funcionar, no hay energía para la célula. Eso es lo que hace la glucosa. ¿No ves? Bien, entonces, ¿quién permite la entrada de la glucosa al interior de la célula? Es la insulina, es como la llave, la puerta para que ingrese la glucosa al interior. ¿Ya? Por lo tanto, por más incremento de insulina que hay, si este factor genético hereditario incrementa la resistencia, o sea, no permiten que la glucosa ingrese, ¿qué se va a producir en la mamá? Hiperglicemia. ¿Sinónimo de qué? Hiperglicemia. El incremento de la secreción a la insulina y la resistencia a la insulina hace que en la mamá exista hiperglicemia, aumento de azúcar en la sangre. ¿No? Ese aumento de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre materna, es detectada por el feto. Y dice el feto, escucha, parece que le falta insulina a mi mamá. Entonces empieza el páncreas del feto a secretar grandes cantidades de insulina, por lo que en el feto se produce hiperinsulinemia. ¿Ya? Obviamente, tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia va a llevar a complicaciones maternas y complicaciones fetales. ¿Ok? Por lo tanto, la base de la etiopatogenia de la diabetes gestacional, ¿qué es? Hiperglucemia materna, ¿ok? E hiperinsulinemia fetal. ¿Ya? Eso en cuanto a la etiopatogenia.
para que lo entiendan fácil, está bien complicado el libro. ¿Ya? ¿Puedo orar? Sí. Bien, ¿cómo diagnosticamos a la diabetes gestacional? Esto es sumamente importante, Usted tiene que diagnosticar, y además les he dicho que es patología frecuente, puede ser la mamá, el tío, no sé, o la tía, diabetes gestacional, ¿ya? Entonces el diagnóstico es fundamental, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Primera consulta te viene la mamá, ¿ya? A las 8 o 10 semanas, primera consulta, ¿ya? Entonces vos le pides todos los laboratorios que conciernen a un control prenatal, todo. Y dentro de esos laboratorios que tú solicitas en tu primera consulta está la glucosa, la glicemia, azúcar en sangre, ¿ya? Entonces, si en esa glucosa que tú le has pedido, ¿ya? En ayunas, ¿ya? Te da mayor o igual a 105, ¿ya? Repites la prueba, ¿ya? Repites la prueba. La pedí en ayunas, su glucosa, su azuquita, repites la prueba. Si en lo que le has repetido le has dicho, señora, de cada 2 días o 3 días nuevamente tómese la glucosa en sangre, en ayunas, te vuelve a salir mayor o igual a 105 miligramos por decilitro el azúcar, entonces le pides una prueba de tolerancia a la glucosa. Ahora, prueba de tolerancia a la glucosa. Ahora, ¿qué es esta prueba? Esta prueba lo realiza el laboratorio, no lo vas a realizar vos, pero tienes que saber. Antiguamente se llamaba test de O'Sullivan. ¿Ya? Antiguamente, pero es la misma cosa, solamente se cambia en la cantidad y en los tiempos, nada más. ¿Qué tiempos, qué cantidad? ¿Qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Lo mandas al laboratorio y el laboratorio a la paciente le dice, señora, le vamos a sacar primero en ayunas una prueba, ¿ya? Ayunas. Después le vamos a dar, señora, 50 gramos de azúcar, un refresco, no sé lo que sea, y a la 1 hora le vamos a volver a tomar otra glicemia. Después le vamos a dar otros 50 gramos, señora, y a las 2 horas nuevamente le vamos a tomar su azúcar en sangre. Después le damos otros 50 más y a las 3 horas le volvemos a tomar su azúcar en sangre. Y de acuerdo a los valores de referencia que maneja cada laboratorio, ahí se verá si realmente en ayunas a la hora 2 horas anteriores se denota el incremento y si es positivo para el diagnóstico de diabetes gestacional. Okay. Obviamente esto ¿quién lo hace? El laboratorio. Ustedes tienen que saber. ¿Ya? Bien. Pero si tu paciente ha venido en la primera consulta y no estaba en ayunas y le has pedido un postprandial, o sea, después de que ha comido, desayunado, no sé, lo que sea, lo que ha comido, ¿ya? Entonces, si en este estudio de postprandial, o sea, comido, ha desayunado, te sale la glucosa mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, le vuelves a repetir, ¿ya? Repites la prueba, repites. Si en esta repetición, ya de aquí a 2 o 3 días le dice, señora, primero lo voy a tomar, se va a tomar en ayunas la muestra, ¿ya? O sea, no va a comer nada, se va a tomar una muestra en ayunas, perfecto. Si en ayunas te ha salido mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, diabetes gestacional. ¿Ya? Pero también le vuelves a decir, tómese en postprandial, porque es repetición, ¿ya? Postprandial. Y si en esta postprandial sale mayor o igual a 140 miligramos por decilitro,
entonces le pides una prueba de tolerancia a glucosa. ¿Ok? ¿Me han entendido? No es así de sencillo diagnosticar diabetes. Hay un poquito de diagnóstico, usted tiene ya diabetes. ¿No? Hay que hacer estas pruebas. ¿Ok? La primera, en ayunas, 105 miligramos por decilitro, mayor o igual te ha salido, repites. Te sigue saliendo 105 miligramos por decilitro, entonces le pides una prueba de tolerancia a la glucosa. Ya sabemos que es prueba de tolerancia a la glucosa. A ver. Pero tu paciente ha venido desayunada, comida, no en ayunas. Entonces te ha salido el azúcar mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Le vuelves a repetir y le dices a la señora, primero en ayunas, señora, repetiré. Y si en esta en ayunas te sale 140 miligramos por decilitro, diagnóstico de gestacional. ¿Ok? Pero también le dices, si en ayunas te ha salido menor a 105, pedirle también un postprandial. Si en este postprandial te ha salido otra vez mayor a 140 miligramos por decilitro, igual que la primera vez, entonces hazle una prueba de tolerancia a la glucosa. En resumen, ¿quién nos va a diagnosticar algo más claro? La prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Ok? Pero tienes que seguir esos pasos. No es que es a la primera elevada del azúcar y listo, usted tiene diabetes. ¿Ok? Bien, ese es el diagnóstico de diabetes gestacional. Hasta hace unos 6-7 años, lo normal en cuanto a la glicemia o el azúcar en sangre era hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eso es lo normal. Era lo normal. Ahora, ¿saben cuánto está manejando la Asociación Internacional de Endocrinología? Hasta 97 miligramos por decilitro. Cosa que ya, si ya estás con 100, no 105, andas sospechando, probablemente haga esta señal de gestación. Pero bueno, es este el panorama que les interesa. ¿Ok? ¿Puedo volar? Sí. Complicaciones. Hay complicaciones maternas, fetales y neonatales. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Son complicaciones como cualquier diabetes en cualquier paciente adulto. Es decir, va a presentar nefropatía, neuropatía, retinopatía, alteraciones coronarias, etcétera, etcétera. Es lo mismo que un paciente con diabetes, que presenta un paciente con diabetes. ¿Ya? Lo mismo, la madre puede llegar a eso. ¿Cuáles son las complicaciones fetales? Primero, puede haber aborto. ¿Sí? Es frecuente, las pacientes que tienen diabetes presentan abortos recurrentes. Segundo, malformaciones, igual frecuente. Toda paciente diabética que ustedes vean en consulta, siempre piensen, esta señora podría tener malformaciones. Pediremos ecografía, haremos ecografía a esta paciente. Tercera complicación, pueden ser fetos macrosómicos. Es decir, siempre relacionen, estas complicaciones siempre relacionan con mamás diabéticas. Una mamá diabética siempre, en la mayoría de los casos, tiene tendencia a ser un feto macrosómico. ¿Ok? Grande. Y finalmente, óbito fetal. ¿Ya? Tomen en cuenta bien esto. O sea que la diabetes puede, o en la diabetes puede morir el bebé, sí. Por eso es que las conductas o los protocolos dicen que a las 37 semanas tienen que interrumpir el embarazo. Porque si vos dejas avanzar 38, 39, 40, hay la probabilidad de que exista. ¿Ya? Entonces, no se olviden, óbito fetal, ¿no? Diabetes gestacional puede producir óbito fetal. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones neonatales? Puede haber hipoglicemias, puede haber hiperglicemias en el bebé ya nacido, puede haber hipocalcemias, puede haber hiperbilirrubinemia,
Entonces, eso en cuanto a las complicaciones. ¿Ok? Bien, ¿puedo ver? Finalmente, el tratamiento. Existen 4 pilares fundamentales para el tratamiento de diabetes gestacional, así como para la paciente hipertensa, igual para la paciente diabética, existen 4 pilares fundamentales. ¿Y cuáles son? Primero, dieta. Segundo, ejercicio. Tercero, control. Cuarto, fármacos. ¿Ya? ¿Por qué digo 4 pilares fundamentales? Porque esto es como la mesa que tiene 4 patas. ¿Ve? Si una pata se cae, no funciona, no sirve la mesa. ¿Ve? Pues lo mismo. No puede haber tratamiento de la diabetes gestacional solamente con fármacos. Necesariamente tiene que haber estos 4 pilares en el tratamiento de la diabetes gestacional. ¿Ya? De nada te sirve que le des fármaco a tu paciente si no cumple estos 2 cosas. ¿Ok? La dieta, no voy a ser muy redundante, dieta fácil en disminuir el consumo de hidratos de carbono, sobre todo. Disminuir el consumo de hidratos de carbono. ¿Ok? Ejercicio, con que haya una caminata de 1 o 2 veces al día, caminata no un ejercicio extenuante, caminata 1 o 2 veces al día. Control, esta paciente diabética tiene que ser controles mucho más rigurosos y estrictos que una paciente que no tiene factores de riesgo o patología obstétrica, obvio. Ya. ¿Por qué? Porque en esta paciente vamos a pedir ecografías, vamos a pedir laboratorio y su control obviamente va a ser no mensual, sino cada 3 semanas o 2 semanas y media. Entonces tiene que haber un control más riguroso en pacientes con diabetes gestacional. Obviamente una paciente con diabetes gestacional, el control se realiza en el servicio de alto riesgo obstétrico, pero no es difícil, o sea, ustedes lo pueden realizar. Ecografía, laboratorios, pidiendo su azúcar en sangre, haciendo un buen control. ¿Ok? Bien, fármacos. Hasta el año 2014 más o menos, cuando yo estaba de residente del primer año, estaban contraindicados los antidiabéticos orales. O sea, no se daban, contraindicado absolutamente en el embarazo. Las más utilizadas, la glibenclamida y la metformina. Yo he escuchado esos medicamentos. Entonces, contraindicado totalmente. Y hasta esa época, 2014 más o menos, se daba solamente insulina a la paciente con diabetes gestacional. Pero a partir de esa fecha, y claro que ya anteriormente estaban realizando estudios, pero faltaban los resultados, ya más o menos a partir del 2018, 2019, es que ya se ha introducido dentro del tratamiento de la diabetes gestacional los antidiabéticos orales. Si bien hasta el 2014 era contraindicado, ya a partir del 2018 se indica, porque ya se vio que los resultados son obviamente beneficiosos y no producen muchos efectos colaterales ni en la madre ni en el feto. Obviamente para la madre es más beneficioso, ¿no ven? E incluso ya ha sido considerado como prácticamente dentro de la categoría B de los medicamentos. Categoría B de los medicamentos, los antidiabéticos orales. ¿Ya? Existen 4 categorías. Categoría B de los medicamentos, los antidiabéticos orales. ¿Ya? Por lo tanto, sí se indica antidiabéticos orales actualmente. ¿Ya? ¿Y cuál es el más utilizado? La metformina. ¿Cuánto? 850 miligramos día puedes dar a tu paciente y hacer controles de laboratorio de glicemia. Por favor, sigan hablando. ¿Ya? Entonces, la metformina, 850 miligramos día, obviamente eso hasta finalizar el embarazo e incluso más allá. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional no es que no es como la presión arterial, otro dato importante, no es como la presión arterial. Dentro de la etiopatogenia, que lo vamos a ver
en estados hipertensivos, resulta que vos sacas la placenta y un gran porcentaje de los síntomas y hasta la misma presión mejora en la paciente y no se hace crónico. En cambio, en la diabetes gestacional no. La paciente con diabetes gestacional va a seguir con su diabetes y probablemente se haga diabetes de tipo 2. Y en sí, tanto la presión arterial como la diabetes no se cura, no hay tratamiento, no hay cura, simplemente se controla. Si hubiera cura, no habría hipertensión, no habría diabetes, no se cura, simplemente se controla. Bueno, entonces eso, ¿ya? Pero en realidad el fármaco ideal para una diabetes gestacional es indudablemente la insulina. ¿Ya? ¿Cuánto das de insulina? Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. El primer trimestre podés dar de 0.25 a 0.5 unidades internacionales kilopeso. ¿Ok? El segundo trimestre podés dar 0.6 a 0.7 unidades internacionales kilopeso. El tercer trimestre podés dar 0.8 a 1 unidad internacional kilopeso. ¿Qué insulina? La más conocida, NPH. ¿Ya? Es la que dicen lechosa, ¿no? La insulina NPH. Haces correcciones, a veces se te sube ya exageradamente la glucosa. ¿Con qué? Con insulina cristalina, ¿ok? Pero eso ya lo haces con correcciones contables, no amerita ponerlo más. ¿Ok? Con que me sepan la dosis de la NPH, tanto en el primer, segundo y tercer trimestre, es suficiente. Bien, datos que añadir a la diabetes gestacional. 1. El anticonceptivo ideal para una paciente con diabetes gestacional que ha tenido diabetes gestacional son los dispositivos, no los anticonceptivos orales. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho en el etiopatoménico? Estrógenos, progesterona incrementan la resistencia o incrementan la secreción. Entonces, ideal, dispositivo. Dentro de la clasificación, también hay una clasificación que lo van a ver seguramente en medicina interna que se llama la clasificación de Priscilla-White. Tal vez se han escuchado. ¿Ya? Pero es esa clasificación más que todo es para encajar a los tipos de diabetes en cuanto a su complicación renal. ¿Ya? Más que todo es para eso. ¿Ok? No tanto la diabetes gestacional no encaja tanto con esa clasificación de lo que es la clasificación de Priscilla, pero les nombro eso. ¿Ya? Bien, eso, preguntas en cuanto a diabetes gestacional.